Hi, my name is Humberto Moro, and I'm Deputy Director of Program here at DIA. And it is my pleasure to welcome you to celebrate the release of Delcy Morelos, the first comprehensive bilingual monograph dedicated to the Colombian artist's transformative soil-based practice. This publication explores Morelos' decade-long exploration of Earth as both a medium and a metaphor through immersive installations like Cielo Terrenal and El Abrazo. Delcy invites us to reconsider our relationship with the land, its textures, scents, its maternal energy, and the stories it tells, if you are able to stop and listen. The book features contributions from esteemed writers and curators, including Alexis Laurie, Suna Massa, Cecilia Vicuña, and indigenous knowledge holders from Amazonian Colombia. Their essays and narratives illuminate the profound connections between Morelos' work and indigenous cosmologies, emphasizing the sacred bond between land and its people. A testament to her artistic vision, El Abrazo has garnered widespread acclaim. Ever since opening at DIA Chelsea, Delcy's installation has been named as one of the best artworks of the 21st century, a multi-sensory majesty, and it's been acclaimed for its embodiment of indigenous cosmologies and its invitation for viewers to engage both physically and spiritually. As we embark on this evening's conversation, we are joined by Delcy Morelos herself, who traveled specially from Colombia for this night, along with curators Alexis Laurie and Suna Massa, who are the curatorial team that worked on this exhibition and book. Together, they will discuss the themes and inspirations that permeate the artist's work, offering insights into the creative process behind these monumental artworks. I want to thank everyone who made this book possible, all authors, translators, and editors, as well as Camila Foreman, Director of Publications at DIA, Jen Kane, Rights and Reproductions, and Laura Fields, who I think is here with us tonight, who's the designer of the book. A special shout out to Catalina Vargas Tovar, who commissioned and edited the Indigenous Origin Stories booklet, which is inside the book. And then my deepest gratitude to our partner, the Institute for Studies on Latin American Art, ISLA, Ariel and Margot Isaacs, who are here with us tonight and supported this project as part of a multi-year partnership. Also in attendance tonight, Patricia Cisneros and Laura Bardier from the James Howell Foundation. Thank you so much for your support and for making this book possible. As ever, I'm thankful to Kimberly Golding and Max Tanon, who make DIA's public programming possible. Please don't forget to take one of these home tonight. They're available on our bookshelf outside. And now, without further ado, please join me in welcoming Alexis, Suna, and Delcy. Yes, thank you so much for that kind introduction and for thanking everyone that made this project possible. It is, of course, Delcy's clarity of purpose and her vision that leads us, but there's a lot of people here tonight that helped make it possible. We wanted to begin tonight by kind of revisiting this project, which opened October 2023 and closed July 2024. At the time of the project in 2023, Delcy had been working with soil as her primary material for over a decade, extending her practice grounded in the intersection of painting, sculpture, and installation by way of this foundational material. With local and regionally sourced soil and clay, she constructs encompassing environments and structures of geometrically abstract forms and dispersions. The soils and the clays are considered for their formal and organic properties to be used as painting and sculptural material. Alongside these material explorations, Delcy has been a student of ancestral cultures and their cosmologies from the Andes to the Colombian Amazon. Her works explore and highlight the life-sustaining power of Earth in all its forms and variations. Delcy created two immersive multi-sensory installations,
Cielo Terrenal, and El Abrazo, which you can see behind us, even though images are insufficient for their experience, as anyone who saw them can attest. I want to quote one of my favorite lines from the brochure. In these two works, surface and volume converge and collapse through monochromatic expanse and material accumulation, proposing shifting encounters with earth as subject and material. Cielo Terrenal was the first work that visitors encountered, and now I'm happy to note it is part of Dia's collection. A mixture, or mud, as Alexis has referred to it, coats portions of the wall and floor in a fragrant mix of cloves, cinnamon, and soil from the black dirt region of the Hudson Valley. It's marked by a rich, dark black color, and its rank as one of the most fertile in the United States. One of her ongoing earth-lined rooms, this work addresses the cyclical relationship between earth and water. The soil rose 4 feet, echoing the high watermark that was left in the galleries in the wake of Hurricane Sandy in 2012, when the Hudson River flooded the empty galleries. It embraced an atmospheric lighting. Delcy sought to create a cavernous, low setting, a womb almost, where prolonged exposure revealed arrangements of stacks and loose piles of salvage materials from Dia's past installations, also painted in the same soil mixture. Alongside these salvage materials were black ceramics that she made in the Amazonas and Tolima departments of Colombia using ancestral open fire technique. Together, these varying forms suggest the topography of a riverbed, cultivated farmland, archaeological excavations, materials in the process of transformation. The recurring forms and their considered locations can evoke the industrialized logic of minimalism, but the work centers the cyclical processes of life, as the artist has noted, death that fertilizes life. The second installation, El Abrazo, consists of a vast monolith, earthen, that seems to hover above the ground, pushed against the gallery's very distinctive wood ceiling. Riffing off the language of religious structures and mountains, the work draws connections to well-known minimal sculptures in Dia's collection, not without their own relationships to ritual architecture. The first that comes to mind is Turks Ellipses, which now is almost 30 years that it was shown at Dia Chelsea. Michael Heiser's geometric northeast-southwest, permanently on view at Dia Beacon. And, of course, the unavoidable and the enigmatic Earth Room, as well, by Walter de Maria. Delcy took a different path with El Abrazo. She disrupted the viewer-object relationship at the heart of some of these mentioned works. She invites visitors to gently touch the work. She shared with us often that people felt like they could touch her works, that they could touch the earth without care or without invitation, so she wanted to flip the script. In fact, returning to her own writing practice, she created poetic instructions on how to do so. And it said, to touch the earth is to be touched by her. Delcy embraced the powers of scent as well, a foundational part of the soil works that are discussed in the book. By adding cinnamon, clove, copaiba, and other fragrance to the earth, it disrupts our sensorial experience, which is led by sight. This surreal gesture, in her words, is perfuming the earth, adorning her, elevating her, bringing her within the walls of a museum. The work's scent preceded the visual, extending its sculptural footprint and presence. El Abrazo was made from clay from Dia Beacon, recycled garden soil, hay, coir. The work was conceived as a shrine to peat, a material Delcy has encountered when making past soil work. Peatlands are accumulations of fermented organic matter, very good at trapping carbon and creating fertile ground. It's often used for heating and commercial gardening. Its extraction permanently releases the carbon back into the environment, damaging bogs millennia in the making. El Abrazo sought a sustainable combination of materials to replace this. While the works formally engage the legacies of minimalism, as other works in her oeuvre do so, as Alessa discusses in her essay in the book, it's a reorientation of land and site toward embodied forms of material and ecological knowledge, destabilizing of sensorial hierarchies. Thanks, Suna. Hi, everyone.
this project, if you can't tell from Zuna's beautiful description of these two works, was really a labor of love. And one of the beautiful privileges of working at DIA with artists is the capacity to make an invitation that's really open-ended and full of possibility. So this project came out of a studio visit in 2019 in Colombia at Delsie's house in Bogota. And we didn't even really, I mean, we knew almost nothing of each other. We were on a DIA trip with a group of supporters, and we all walked into Delsie's studio and had one of those truly profound moments where your breath is kind of kicked out of you because you're so overwhelmed by what you see. And at the time, Delsie was working on a project that took wrought iron forms and dipped them in soil, and many of them like kind of archaeological site. And she had these forms lined up in her studio, not arranged for display, and we had no sense of the context that they would end up in at the time, but everybody on that visit knew, like, this, we absolutely had to do something with Delsie. So we extended an invitation and said, please come visit our sites. And she did. She came to New York, and then we had a pandemic, and then she came to New York again, and then she went to all of the DIA sites, the Earth Room, the Broken Kilometer, of course, but also the Lightning Field, and was able to get a sense for the scale and scope that DIA has worked in the past, and came back to us with a really ambitious project that began with, here is a giant monolith and I'd like it to float. We said that's not possible, and she said, okay, figure it out. So it was, it's true, right? Es verdad. So the process was almost 5 years in the making, full of research, not only about Delsie's interests and her kind of conceptual framework, but literally material research. What happens to clay when you mix it with just this amount of an eco-tackifier, kind of organic material that'll hold it together? What happens when you mix paint and mud? How does it hold the wall? How will it fade? How does mud hold scent, and for how long? So it was really, it was revelatory at every stage, and then the installation was all-consuming and also a labor of love. And I wanted to ask a question that kind of revisits the beginning moment, which is to say, Delsie created these two installations. They're almost like a positive and negative of each other. And from the beginning, even though her ideas evolved, she had this sense of an empty space and a full space. And Delsie, I wanted to ask how you came up with this framework for the galleries. Bueno, primero, darle las gracias por que pudieron tomar el tiempo de venir acá a escucharnos y a recordar esa obra que estuvo aquí titulada El Abrazo. Estoy muy agradecida con DIA, nunca terminaré de darle las gracias porque fue maravilloso. Después de la experiencia en DIA he estado exponiendo en muchos lugares, unas instituciones muy profesionales, maravillosas, pero ninguna como DIA. DIA es realmente excepcional. Aquí el arte se toma en serio, pero se toma en serio de una manera cálida, amorosa y con mucha generosidad. Para mí la tierra es un elemento súper generoso, es la generosidad misma, de ella vivimos y somos tierra viviente. Nunca me cansaré de decir, y DIA es un reflejo de esta esencia que es la Madre Tierra y su generosidad. Una institución que me trató tan bien y mi trabajo de una manera sin precedentes. O sea, toda la gente todos los artistas que han expuesto en DIA lo dicen, ¿sí? Que es una institución maravillosa y que
tuve la suerte de empezar mi carrera aquí en Día. A nivel internacional, yo llevaba 30 años trabajando como artista y aquí empezó mi vida y mi arte mostrándose alrededor del mundo. Empezó aquí en Día y gracias a Alexis y Suna que me acompañaron en ese proceso. Hoy que llegué esta mañana a Día, recordé la primera vez que entré a este edificio, muy asustada. Nueva York asusta, yo había vivido en Colombia y viajado a exponer, pero llegar a exponer aquí en Día fue, no saben los nervios que tenía, el susto, el miedo. Aparecía el impostor todo el tiempo diciendo no lo vas a hacer bien, no estás preparada. Y aquí estaban mis curadoras apoyándome siempre de tú puedes y estás en buenas manos, ¿sí? Y de verdad fueron las mejores manos y las más amorosas que hicieron posible que se gestara el abrazo en este lugar. La tierra es tan amorosa y tan generosa que pude hacer lo que tenía en mente. Para mí hacer arte es una misión. Para mí no trata de ego, de vanidad ni de intelectualidad. Para mí es una misión. Yo quiero mostrar la tierra como nunca antes se había mostrado, perfumada, puesta en el espacio expositivo donde la gente lo puede tocar, pero el público va más allá siempre. Uno no lo prevé, pero el público se llevaba la paja. Y cuando yo volví a Día varios meses después, yo decía, pero sí está calva la obra. Yo espero que la hayan conservado la pajita que se llevaron, pero era impresionante, hasta donde podían alcanzar toda estaba calva. Pero no se imaginan, o sea, yo puse paja por paja en el lugar donde debía ir, porque soy obsesiva. Entonces la paja debía estar en ese lugar y en ningún otro. Y la gente se lo llevó tan tranquilos, ¿no? Se les permite tocar y abusan. Sí. Pero bueno, así somos los seres humanos y es un ejemplo de lo que hacemos después con la minería, la extracción. Y aquí también vamos a hacer otro ejercicio de generosidad. Yo estoy aquí dibujando, ¿ya vieron? Dibujando con papel y cada uno es distinto al otro. Al final de la charla, cada uno de ustedes se va a llevar uno y va a ir perfumado con el perfume de la obra. Sí. Porque la generosidad de la tierra, la generosidad de Día me contagia. Entonces vamos a ser generosos y a poner en práctica cuidarnos, porque eso es lo que hace la tierra con nosotros, cuidarnos, y nosotros en compensación debemos pues cuidarla a ella, ¿vale? Y ser generosos porque ella nos alimenta, y si la acabamos pues nosotros seremos historia, ¿sí? Seremos destruidos. Para mí exponer en Día fue muy como un antes y un después, porque estaba acostumbrada a que yo pagaba las obras, como podía yo, si la obra necesitaba dinero, yo pedía prestado para hacer las obras. Y Día, Alexis me dijo, no te preocupes con el dinero, ese es nuestro trabajo y no tienes límite. Así me dijiste. Y fue un sueño que hice realidad, de poder trabajar sin pensar en el dinero y además no teniendo yo que ponerlo, porque era así como lo hacía en Colombia, pidiendo prestado, quitarme el alimento para poder hacer las piezas tal y como la pieza lo exigía. Son obras muy costosas. Y también quiero darle gracias a las personas que apoyan a Día porque hacen posible todo este trabajo, ¿sí? Que hacen con los artistas que nosotros podamos producir las piezas. Gracias, Delcy. Gracias a ti siempre.
I didn't think I was going to be on the verge of tears. I know. Yeah, I was trying to not tear up, but it's a little difficult with Delcy sometimes. To turn a little bit to the other important thread of this project, the book, there was always, from the beginning, a desire to make a book that was led by Delcy's vision, that whatever felt relevant and resonant to her in this moment of her career. We, of course, wanted to celebrate this project with something that would live on, as imperfect as a book is, at capturing one of Delcy's projects. Again, at the time of the show, she'd been working for a decade plus years with soil and clay and had really developed formal strategies and conceptual through lines that were clearly present in Cielo Terrenal and El Abrazo. At the time of the show, there were 2 publications, which on the curatorial side were vital to our preparation, also alongside Delcy's invaluable candor and time, but I want to name them here. Delcy Morelos, Color que Soy, 2015, which was published by Seguros Bolívar, and Delcy Morelos, Geografías Humanas, also 2015, that was published by La Fundación Gilberto Alzate Avedaño. These books were very vital, and they had engaged with her soil projects and really her formative works from years prior, which, abstractions that really focused on the legacies of violence and racial discrimination in Colombia, and as well as their connections to the legacies of abstraction in South America. But naturally, this publication became a place to reflect on the soil works, to explore other ways of seeing the practice by the contributors we invited. You'll see that there are artists, there are curators, there are different voices that kind of speak to the ways in which Delcy thinks of her own practice. I think looking at it now and getting to hold it, it's rewarding to see how the book and other contemporaneous works that have been published recently are expanding Delcy's scholarship. So, as Suna said, the book itself really came out of the project that we were doing. This was the largest project Delcy had made to date using soil. It had been about a decade of her using that as her primary medium. Delcy came to soil through drawing and painting, but had really started to invert the relationship where soil is what was driving what medium she was working in. And so it became a kind of moment to reflect on this really significant aspect of her career. But like everything that Dia does, we wanted this to be a kind of artist-driven project. And like everything Delcy does, this was driven from a place of love and relationships. So we developed a book that's really an artist project as much as it is a reflection of a practice over time. The contributions came from Zuna and I, but also from Camila Marambillo and Renee, who had been working with Pete, and Camila had been such an important interlocutor for Delcy about Pete and its history and its ecologies and its fragility. Oswaldo is Delcy's old friend from when they come from the same place, they grew up in the same environments, they kind of understood each other's lives as well as their works. Oswaldo Maciel works with Scent, and had also been an important interlocutor for her over many years. Cecilia Vicuña is an incredibly important elder for Delcy, a kind of a model figure of the artist who works from a place of care. And so the book brings together all these different strands that Delcy felt were kind of surfacing in this project, but also these kind of relationships that she'd had for a long time. And at the center of the book, so I'm just going to hold this up so you can all see. The center of the book, the heart of the book, are these series of indigenous stories, cosmologies of clay. And they are incredibly beautifully inset
so that they really do become a kind of heart, a kind of core, like a soil core in the book. This was Delcy's vision. And we wanted to ask you, Delcy, how you came to these stories and why the kind of process. So how you came to the stories, how you developed the idea for their inclusion in the book, and yeah, tell us about that process. Bueno, estas historias de origen son muy difíciles que salgan de la Amazonía. Es un conocimiento que está ya selva adentro. Es muy peligroso llegar allá, les aconsejo que no vayan. Es muy peligroso, hay muchos bichos pequeños que te pueden pegar unas enfermedades que nadie conoce, y hay bichos muy grandes, como la anaconda que lo mata una, y un jaguar. Pero por eso decidí que estas historias debían estar en los libros, porque es muy difícil ir allá y encontrar esta sabiduría, y sobre todo una sabiduría que está en manos de las mujeres. Las mujeres en la selva, como está en casi toda la humanidad a lo largo de la historia, no podíamos hablar, sino no le preguntaban nada, pero ellas tenían un conocimiento que iban transmitiendo de madre a hija. Entonces este conocimiento es un tesoro que no ha salido casi de la selva, los que tienen estas mujeres. Entonces yo quería que se aprendiera sobre la ancestralidad y las historias de origen de la arcilla, porque no solo en el Génesis se habla de la creación del hombre desde la arcilla. En muchas culturas ancestrales está la arcilla como el elemento del cual emerge el hombre, ¿sí? En quechua, Alpacamasca significa tierra viviente, y esa es su definición para ser humano. Para ellos y para muchas culturas somos tierra viviente. Y para mí era importante que ese conocimiento llegara a las ciudades fuera de la selva, y investigamos muchísimo hasta que encontramos estas mujeres dispuestas a hablar, porque hay muchas que sienten que uno va con una actitud extractivista porque han sufrido mucho de este tema. Entonces íbamos con la mejor disposición de hacerlos, se les retribuyó en dinero todo su trabajo y su conocimiento, en contraprestación de poder darnos estas historias tan valiosas. Y también uno aprende el cuidado con que se trata la tierra. Cuando íbamos a las quebradas a sacar la arcilla que estuvieron puestas aquí, era súper peligrosa, porque habían animales que se le pegaban a uno, sanguijuelas en el agua, y habían cosas ahí que uno ni podía ver, muy peligrosas. Entonces es una labor. Entonces uno se protege con los rezos, y también con el achote se lo ponía uno en la cara para poder hacer esta labor tan difícil de sacar la arcilla. Aprovechando un poco que estoy hablando de lo difícil que es hacer las cosas. Hacer arte es tan difícil, tienen que darse muchas cosas, es como un milagro, y yo veo la gente que llega a las exposiciones con una actitud muy, a veces un poco banal, cuando uno debe aproximarse al arte de una manera muy respetuosa, porque es muy difícil hacer arte, es muy costoso. Yo he estudiado 30 años para poder hacer esta pieza, aprendido de los abuelos en la selva, y fui allá corriendo todos estos peligros que le cuento para hacer esta pieza. Y así lo hacemos todos los artistas, de diferente manera. Entonces uno debe llegar con una actitud respetuosa. Les cuento otra historia de un amigo maya indígena, que su papá no habla español, solo habla un dialecto maya, y él es artista, y su papá le preguntó qué era para él hacer arte, y él le contestó. Y su padre le dijo, eso es lo sagrado. Entonces en ese momento yo entendí que hacer arte, y hacer arte sobre todo con tierra, es un acto sagrado. Entonces para mí, cuando yo hago la pieza, ya yo después soy una espectadora, yo llego con una actitud muy respetuosa. Eso lo aprendí de los abuelos,
de los Andes y de la Amazonía y también de los japoneses. Estuve haciendo una pieza en Tokoname, en Japón, y después que se terminó la pieza me escribió la traductora y me dice: mira, Delcy, hay un problema muy serio que queremos hablar contigo. Yo me asusté un poco. Problemas siempre asustan. Y ella me dijo que los japoneses que habían ayudado a hacer mi pieza eran ceramistas y eran shintoístas. Mientras ellos estaban trabajando en estas 25,000 galletas, que eran galletas de tierra, hechas con tierra, que era mi pieza, ellos le habían transmitido su espíritu. Entonces ya las galletas y la pieza tenía espíritu y había que cuidarla. O sea, cuando se acabara la exposición, no se podía botar en cualquier lado, se tenía que manejar este tema con mucho respeto. Era un objeto cargado de espíritu. Y yo decidí donar la arcilla a los ceramistas y ellos quedaron muy contentos porque ellos podían seguirle transmitiendo espíritu a estas piezas. Todo lo que hacemos con nuestras manos le transmitimos espíritu. Aprendí allá en Japón. Entonces, las piezas están llenas de espíritu, los dibujos están llenos de espíritu. Entonces, lo aprendí en Japón, hay que manejar estos objetos con respeto, con cuidado. Y los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta también, ellos dicen una frase todo el tiempo: todo para cuidar, todo para cuidar. Desde ahí es donde debemos actuar y pensar, cuidando, amando. As much as the content was really important to our discussions, I think early on in our process as well, we thought a lot about design in conversation with our wonderful designer, Laura. And I kind of wanted to return to that first ideation and ask you, what are some of your design inspirations, the references that you had in mind for this book? I think we talked a lot about 60s publications, and I also would add, how did you want the book to feel in the hands? How did you want it to look as someone read through it? Sí, yo quería que el espectador pudiera aproximarse a la historia de mi obra antes de llegar al abrazo. Alexis hizo un texto muy sensible y muy inteligente de lo que es mi trabajo y de dónde y cómo pude yo llegar a producir el abrazo. No es algo que salió así, es producto de muchos años de trabajo y de pensar en cómo de la mejor manera se puede transmitir lo que uno quiere mostrar. Yo trabajo pensando que el espectador viva una experiencia, no que piense y sienta con su mente. Quiero que sienta con el cuerpo, con todo el cuerpo, ¿sí? Que cuando llegue y vea una pieza, entre y que sienta el temblor en el cuerpo. A mí me ha pasado con unas piezas. Yo entro y... Es más, yo pienso que antes de entrar una obra importante para mí, yo lo siento en el cuerpo, ¿sí? Y así quería que fuera con el libro, que tuviera peso, que tuviera las dos lenguas, español e inglés, porque ahora hablar español es un acto revolucionario político. Con una amiga aquí presente, íbamos caminando con Juana Berrío, íbamos caminando las dos, hablando y riéndonos en español, y había un hombre muy enojado con nosotros porque decía que estábamos ocupando todo el espacio y era absurdo porque no era verdad, pero yo pensaba, ¿qué es lo que le molestó realmente? Y yo creo que porque íbamos hablando español y porque estamos felices. La gente envidia la felicidad, ¿sí? Cuando la felicidad es para todos. Y estábamos en Missouri, y mi asistente, que es italiano, él habla español mejor que el inglés, y estaban en un bar hablando en español y los miraban súper mal. Yo me pregunto si ustedes que han viajado, la gente se molesta porque estén hablando en inglés, aunque estén en México
o aunque estén en Tailandia. Entonces uno no puede viajar porque no sabe inglés. Aquí en Estados Unidos la gente se pone muy enojada. Entonces, y también por mi color de piel, por que me ven y saben que soy latina, me dan ganas de ponerme un letrero: no soy ladrona, porque siempre siento que la gente está desconfiando de mí en muchos lugares donde yo entro. Y no saben, las personas que yo he conocido, las más sabias, son las personas que muy poca gente valora, como los abuelos sabedores de la Amazonía. No se detienen a escucharlo, simplemente califican y juzgan porque no entienden que cualquier persona puede tener algo importante para decir, independiente del grado universitario o de su color de piel, ¿sí? Entonces, para mí ha sido muy importante que Día me escuchó y me valoró. Estoy muy agradecida porque no había sido tratada tan dignamente como aquí en esta institución. It's hard to follow up. Yeah, but actually, there's an interesting lead, which is to say this text, this publication includes a text that's very personal, that Delcy actually wrote before she worked on this project. It's somewhat autobiographical, and it speaks to the long history of a kind of personal struggle to find one's footing as an artist, as a woman, as a person of color, at home and abroad. And I wonder, Delcy, if you could talk to us about why you felt ready to finally publish this text, which predates this project. Yo lo escribí porque como no hablo inglés, muchos de los curadores que me contactaban querían saber sobre mi trabajo y era mucho más fácil enviarles este texto, muy íntimo. Nunca pensé que iba a escribirse y que ustedes lo puedan leer. Es muy sentido, muy personal. Todo lo que yo hago es personal y tiene que ver con mi historia de vida y mi experiencia. No es algo que parte de otro lugar, tiene que ver con mi historia de vida y lo que yo he aprendido. Entonces este texto podía estar en un diario, sí, podía estar en un diario y espero que les guste. Salió desde mi corazón esto. Lo publiqué porque Alexis lo pidió. Y ella me había cuidado tanto que pienso que era una buena idea, pero solo lo hice por eso. Si lo hubiera pedido otra persona, hubiera dicho que no. Well, thank you, because I think we're all grateful that we get to hear from your own voice and your own words, carefully chosen words, how you've thought about your work and your life. And there's a description in the text that Delcy wrote, which stayed with all of us who worked on this project, that's just this incredibly profound memory of being a young person at your grandmother's house, which was a house that was built using soil and earth. So it got very dusty. And in the summers, all year round really, but especially in the summers, you describe wetting your hands and caressing the surfaces of the house that you lived in to keep the walls from becoming too dusty. And this like manual, tactile, but also very simple and expedient way of maintaining the house imbues so much of your practice and your approach to the tactility of the work, but also the sense of materiality in this book that you've designed with Laura. So, a through line throughout.
For this book, I referenced it earlier, but we wanted to focus on the soil works. And part of my contribution to the publication was to look at her practice, to make a selection in conversation with Delcy of works that kind of plot the trajectory of these soil works. And I kind of wanted to ask you, how does it feel now to look at them all together in this book, to see what you have done from a research perspective? You know, I hope that this helps future scholarship, but I wonder for you, how do you feel about these works now? Does something feel different? Are there new ideas? Para mí, ver ese libro y tu ficha, también mientras la hacíamos, era como un viaje en el tiempo, ¿sí? Porque, ¿sabe? A veces la pasé muy mal haciendo esas piezas, ¿sí? Poco dinero, mucho trabajo, y estar otra vez hablando de ellas y recordando fue realmente doloroso, ¿sí? Pero también gracias a ella pude hacer el abrazo, gracias a esa experiencia, porque todo suma. Yo siempre veo la vida así, uno aprende de las cosas buenas, pero más aprende de las cosas malas. Y si no hubiera pasado todo eso, no estuviera aquí hablando con ustedes, porque me hizo una persona que cultiva la humildad. El ego, pues, nos vuelve egocéntricos y nos llena y no podemos escuchar. Y para mí, hacer mi trabajo de escucho a las curadoras cuando estabas haciendo el abrazo, todo fue un proceso de escucharlas, a Alexis y a Suna, y sus ideas y sus consejos y pushing me. Encouraging, not pushing, encouraging. Sí, porque estaba un poco, iba a ser algo muy grande y asusta, y yo decía, bueno, si es un error, va a ser un error muy grande, pero fue un acierto muy grande, sí. Y leyendo estas fichas y cómo fui descubriendo el material, tiene que ver cómo cada forma que hago aquí, cada dibujo que hago aquí con este papel, indica cómo va a ser la siguiente. Cada obra precede y me enseña cómo hacer la siguiente, ¿sí? Escucho la obra, también tengo espías en las salas de exposición, sí, siempre tengo espías, los guías, que yo les digo, díganme lo que dice la gente cuando está viendo la pieza, quiero aprender si está entendiendo el mensaje, qué ideas nuevas. Por ejemplo, yo decidí que las obras se podían tocar, porque aunque no se diga que pueden tocar, van a tocar. Entonces yo quería que lo hicieran de una manera amorosa, con respeto, ¿sí? Entonces por eso permití tocar, pero siguiendo unas instrucciones que no siguieron porque me dejaron la obra calva. Todavía lo siento en el corazón. Sí. Y estas fichas fue difícil hacerlas, pero ahora son una memoria muy buena de mi trabajo y van a ayudar a los futuros investigadores, porque era todo como un rompecabezas mi obra, ¿sí? Nunca había tenido tiempo para ordenar mis pensamientos, pero aquí Suna me ayudó y ahí está el producto del trabajo de Suna. Thank you for Gracias. trusting me with that. It was a very intimate experience to talk about these works, and I do hope that people spend time with them and other people have other takes on them. I really welcome that. I think it's time to open it up to the public with their questions. Voy a empezar a hacer la primera pregunta en español. Delcy, me gustaría que contaras esta historia de cómo fue tu transición de los proyectos tempranos, por ejemplo, Color que Soy, hacia la primera obra de tierra. Esta idea de la relación entre la sangre y la tierra que haces es muy linda y me gustaría saber si la puedes contar el día de hoy. Sí, gracias Humberto. Yo estaba pintando con rojo. Yo había pensado en un momento a mediados de los años 90 del siglo pasado. Me encanta decir el siglo pasado porque suena como muy importante.
Estaba pensando en los 90 del siglo pasado, casi decido solo pintar con rojo, porque vengo de un país muy violento y quería mostrarle la violencia, porque nadie quiere ver lo que es malo, y yo se los quería mostrar de una manera hermosa, no que se asustaran, sino que se pudieran aproximar. Entonces yo decidí, casi ya después no, y empecé a pintar con rojo, con la tierra roja, porque entendí y descubrí que lo que hace que la tierra del paisaje sea rojo como aquella, es porque tiene hierro. Esa tierra está llena de hierro, ¿sí? Si alguien es geólogo lo va a leer y saber. Si hay tierra roja, hay hierro. Y el hierro es lo que hace que la sangre sea roja. Entonces me empecé a dar cuenta de que todos los elementos que uno ve en el paisaje, las nubes tienen agua y tu cuerpo es 75% agua. Las plantas tienen nutrientes. Por ejemplo, el hierro nosotros lo comemos si somos carnívoros por las hierbitas que comieron las vacas. Están cargadas de hierro y después ese hierro pasa a nuestro cuerpo. Y también si somos vegetarianos, comemos la espinaca, ahí está el hierro, los frijoles, tiene hierro, todo lo que tiene rojo, que es rojo, tiene hierro. Y así todo lo que es verde tiene azufre. Siempre hay una relación del color con los minerales y fue maravilloso ese descubrimiento, por eso empecé a encontrarme con los abuelos y aprender esa relación que ellos sabían y que ya nosotros habíamos olvidado que tenemos con la tierra y sus nutrientes. Siempre me he preguntado si la naturaleza ocupa de tanta energía, tantos nutrientes para que el hombre viva, ¿por qué lo hace? Porque hay tantos nutrientes para el hombre, para que pueda vivir, para que pueda alimentarse. Y hay algo que siempre pienso que los indígenas hacen y las culturas ancestrales, y es agradecer. Lo que la Madre Tierra quiere es que le agradezcamos, no lo hacemos. Ellos van y entierran en sitios específicos, entierran cuarzos, entierran tabaco, entierran alimentos, hacen ceremonias en los Andes que se llaman la Pachamama, hacen una ceremonia que se llama la mesa andina y le ponen dulces a la tierra. De ese gesto es el que yo he aprendido, devolverle a la Madre Tierra un poco de lo que ellos nos da, de lo que ella nos da. Y le pregunto, si a ustedes le dieran un regalo a una persona y esa persona no se lo agradece y le siguen dando a ustedes regalos sin nada que agradece, es muy fuerte, ¿no? Pues eso siente la Madre Tierra con nosotros, que no le damos gracias. Gracias por tanta belleza, por los árboles. Yo llegué y Nueva York estaba divino, el sol, los árboles estaban verdes, dando flores. Entonces, agradezcamos un momentico. Gracias. Está divino todo para mí. Entonces, todo lo que pasó aquí con el abrazo, tanto trabajo, tanta energía, 30 años de yo estar trabajando, estas chicas estudiando, trabajando todo el tiempo para que me escogieran y apoyarme para yo hacer esto, es el resultado de muchas cosas. Entonces uno viene aquí y gracias, sí, porque esa montaña dio mucho trabajo hacerlo. Hello, thank you so much. I guess my question, one, I guess I would just want to remark on, it's been quite emotional to be here, and yeah, I think tears or like tears of joy maybe are a good sign, a good response to artwork. So I just wanted to say that, and then yeah, I guess the question has to do with the smell of the room, and it sounds like you were working with some perfumes, and I would love to hear more about that. Sí, las fragancias y el olor fortalecen la experiencia. Para mí, todo lo que hago y las decisiones que tomo cuando estoy diseñando una pieza es para que el espectador
guiarlo a que siente una experiencia, y el olor de estas fragancias está muy cerca en el cerebro de la parte de la memoria. Entonces, inmediatamente cuando ustedes sienten el olor del bosque y del dulce relacionado, se acuerdan de cuando estuvieron en el bosque con su familia, con sus hijos o con su madre. Inmediatamente, aunque ustedes no lo crean, van a sentir ese recuerdo y se van a emocionar. Entonces la pieza se vuelve como un detonador de recuerdos y de experiencias del pasado. Antes usaba sustancias naturales, el perfume es natural, por supuesto, pero sustancias directamente, pero había el peligro de los hongos, y aquí pues en día no podía haber hongos, y por eso pensamos en hacer un olor. Aquí está el olor del abrazo. Ahora cada pieza que ustedes se van a llevar va a tener el olor para que recuerden. Y si compran el libro, lo van a poder meter en el libro y el libro va a oler. Sí. I want to say, so when Delcy said she wanted this smell to be very particular, a smell of the peat moss, she had been using cinnamon and clove, which have natural antifungal properties. So there was a very almost technical reason to include the literal materials, cinnamon and clove, in her soil installations. But she wanted to take the olfactory component further. And we worked with IFF, and it was a fascinating experience where we learned one of the things they do. They have this tool that they can take anywhere and capture the molecules in the air in that particular spot. So the incredible woman that we worked with went out to the woods in New Jersey on a really wet day into a forest and captured, because we are here, so the smell comes from here in part, and she captured the molecular, the molecules of this forest in New Jersey. So it was a new experience for all of us, and for Delcy, especially to kind of build a scent, as opposed to finding the scent in the materials. And it's like magical. I still spray it in my room all the time. Es como si hubiera vuelto con el olor. I would add that in the book, Oswaldo talks a little bit about, olfactory sculpture and in relation to his own work and Delcy's, and I think that's the sort of extra element. Like the scent preceded the work, like the scent became sculptural, like an extension of the work itself, like pushing that wet earth, sweet scent into the other gallery, almost like a phantasmic, Yeah, thinking of it as like having volume, right? Volume and shape. Thank you. So I have a question about the work. That was the first work on the left here, the Earthly Heaven. I've read that you decided to use the materials coming from the Haute Dia installations, and I am curious about the decision behind that, and I would love to hear a little bit more if you're that kind to share. Thank you. Sí, gracias por tu pregunta. La Madre Tierra recibe una cáscara de banano, ¿verdad? Y esa cáscara de banano es procesada y va a ser alimento para otras plantas, ¿sí? Entonces es como esas piezas, esas materiales fueron usadas para una obra y fueron nutrientes para mi pieza. Es como el reciclaje, ¿sí? Es el reciclaje, cómo funciona la tierra, que es un sistema que alimenta la vida con los cadáveres. Entonces esto eran como unos materiales que estaban allí y que ya estaban cargados como espíritu, porque ya yo había expuesto en Tokoname y ya había aprendido de los
japoneses, estas piezas están cargadas de las obras de las que ellas formaron parte. Entonces, usarlas otra vez es darle otra nueva vida. Sí, era ponerlas otra vez porque los objetos fueron hechos para ser vistos, entonces estaban por allá en una bodega, pues no estaban pasándola bien, estaba frío allá. Entonces ya estaban otra vez felices siendo vistos por la gente, porque la visión, estar viendo algo y poniendo la atención, carga al objeto o carga a la persona de energía. Ustedes se han dado cuenta que cuando un perrito lo toca a uno está feliz y se pelean entre ellos por la atención y por el cariño. Ellos saben que la atención y el cariño es una energía valiosa en la naturaleza. ¿Sí? Maybe to add a little bit to that, when Delcy was, looking at all of Dia's, space and all the materials we had to offer, she saw these like plethora of wood and other materials in our, spaces, and it was like she wanted all of them. She wanted to use all of them. She wanted to give them all a second life. But I mean, this is a series of works that she had been making, earthline rooms with these objects that were covered in soil, and are really kind of hinting at the transformative process, the cyclical process, like giving them back to the earth. But she really wanted everything that was in our. It was in our storage, and a lot of it was slated for so much for the trash, basically. And she said, "I'll take it all." And we were all shocked. We thought you'd just pick like maybe the metal, or maybe you wanted some of the wood or the felt. And she said, "All of it." And so now it'll never leave Dia. Exactly. Thank you, Delcy, so much for coming back to join us today, and thank you all for joining us for this conversation.